pantalla ya? A ¿Me diste, ver, Ricardo, la...? sí, 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 ya, sí, Bueno, ya. vamos a pedir, por favor, a la gente que desconecte el volumen y la cámara de video, así la señal no se... A ver cómo hacemos esto. Sí. Vale, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Adrián por invitarme a esta experiencia nueva para mí. Gracias, Ricardo, por el recibimiento. Padre Alejandro, gracias por la invitación también. Y un saludo a todos. No sé de qué países están conectados. Yo estoy acá ahora en la Ciudad de México. Y me invitaron a hablar sobre algunos temas de la familia. Yo fui el fundador acá en México del Instituto Juan Pablo II para la Familia, que fundó el Papa Juan Pablo II en su momento. Después ya me he dedicado a otras cosas de la educación, dejé mi gestión en el Juan Pablo II y continué con temas de la educación. Actualmente, pues bueno, tengo un colegio privado que están los niños desde preescolar o kinder hasta bachillerato antes de la universidad. Y sigo dando algunos cursos de crecimiento humano, de algunos factores propios de la vida católica, como el perdón, el tema del perdón, el tema de la historia de la iglesia y demás. Y el curso que hoy quiero, pues de alguna manera participarles, compartirles, es un curso que a mí me parece muy actualizado, muy importante para entender ciertos aspectos de nuestra fe. Lógicamente recae en la familia, que es la célula, como sabemos todos, la célula de la sociedad, y que finalmente es de donde surgen absolutamente todos los bienes y los males. Y yo se lo puedo decir porque en el colegio que tengo, nosotros descubrimos algún niño, alguna niña que tiene un problema, automáticamente les puedo decir que el 100% es reflejo de lo que en casa se vive. Por eso me parece que es importantísimo este tema. Y quiero abordar, en estas 4 horas que vamos a tener, quiero abordar la temática de una manera un poco sucinta, un poco esencial, porque no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, a mí me gustaría que conforme yo vaya hablando de ciertos conceptos, si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, lo podamos hacer siempre y cuando contribuya a lo que estamos viendo, ¿no? Para que tampoco nos enredemos en discusiones o en disquisiciones que no nos llevan a ningún lado. Entonces, voy a comenzar toda esta parte del reto de la familia cristiana en un mundo confuso con una frase que mi mentor, el cardenal Carlo Cafarra, en paz descanse, ¿no? Déjenme ver si puedo hacer que esto funcione. Ahí está. El cardenal Carlo Cafarra, que fue quien me instruyó para fundar el instituto acá en México, él decía esto, decía, lo que la iglesia afirma como bueno, no es bueno porque la iglesia lo dice, sino que la iglesia lo dice porque es bueno. Entonces, de aquí partimos desde un hecho muy importante de nuestra fe. Creo que es importante entender que la fe católica ciertamente no es una fe racional. Lo racional es querer entender absolutamente todo. La fe católica, sin embargo, sí es una fe razonada. Es decir, tiene fundamentos, tiene razones, tiene porqués, tiene causas, tiene motivos. Entonces, es importante que sepamos dar razones de por qué creemos en lo que creemos. Y esto es algo muy importante porque parte de una antropología, de una ética natural, de la ley moral natural que Dios nos dio y que trataremos de una manera muy sucinta. Porque luego parecería que cuando defendemos, no sé, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho al matrimonio heterosexual como Dios lo instituyó, parecería que es una cuestión religiosa y que, claro, es una propiedad como propiedad privada de los católicos. Ese respeto al niño no nacido parecería que es una invención de los católicos y claro, si eres católico tú no vas a aceptar eso. Pero no es una cuestión de ser religioso, no, es una cuestión de ética natural, de ética humana, de moral natural, ¿no? Pero a lo que voy es que la iglesia
no se ha inventado una ética, no se ha inventado una antropología. Lo que ha hecho es la ha enriquecido y después con la teología la corona, ¿no? La sublima, la dignifica y nos hace entender. Esta cuestión de la fe razonada, ¿no? Creo que es importante tomarlo en cuenta para que cuando nos pregunten por qué creo en esto, por qué creo en lo otro, yo tenga razones. Recuerdo una señora que un día me dijo, yo no creo en nada de lo que dicen ustedes. Le dije, bueno, y me dice, ¿puede decir por qué? Dice, porque no entiendo. Dije, pues justamente, porque no entiende, usted debería tener más razones para creer, porque la fe significa justamente creer aquello que mi razón no alcanza a comprender. Y ahí hay una línea muy sutil entre lo que es la fe auténtica y lo que podría ser un fanatismo donde yo no tengo razones para justificar en qué creo y por qué creo, ¿no? Entonces partimos de esto y yo quiero ponerles un escenario inicialmente de la realidad de nuestro mundo confundido. Fíjense que paso aquí de hablar de un mundo confuso a un mundo confundido. Cuando hablamos de un mundo confuso, estamos hablando de que hay un caos. Hay un caos en la naturaleza, hay un caos en los sistemas, nos estamos acabando el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema es que puede haber un caos externo, esa es la confusión, pero el problema o el tema fundamental es si yo, católico, estoy confundido. Y si yo estoy confundido, entonces ese caos ya me está afectando. Y lo que yo pretendo con esto es simplemente discernir qué cosas no podemos perder de vista a pesar de que hay un caos en la humanidad, a pesar de todo este panorama que vamos a ver en este momento. Y comienzo con el punto número 1, la confusión de lo que es un valor y o un principio. Hoy en día creo que se habla de valores de cualquier tipo de cosa y puede ser una cuestión positiva o puede ser una cuestión negativa. Es decir, no hay un discernimiento de lo que es un verdadero valor y se puede justificar incluso como un valor algo que en sí mismo es un antivalor. Y en este sentido, me gustaría, aunque tenemos un poco el tiempo recortado, pero me gustaría hacer un pequeño excursus de lo que son los valores en una cuestión ética, de ética filosófica, porque de esa manera podemos tener un mayor discernimiento. Eh, voy a salirme un poquito de la pantalla para ponerles otra lámina. Eh, esta es. Ay, perdón. ¿La alcanzan a ver ahí, conociendo los valores? Sí, sí, sí. Sí, vale. Es solamente una distinción importante que me parece la debemos tomar en cuenta. ¿Por qué se confunden los valores hoy en día? ¿Por qué a todo se le llama un valor? ¿Por qué todo es según tú decidas, según lo que tú quieras? Porque hemos perdido los papeles y hemos perdido la conciencia de lo que son los valores. Yo les pongo ahí dos elementos importantes. Hay unos valores que se llaman de perfectividad, que son lo que podríamos llamar valores particulares, y estos valores dependen del aprecio, la estima o el gusto que les dé el sujeto. Ahí está repetido aprecio, pero bueno, es esto. Es decir, este tipo de valor está conectado a la estima o al reconocimiento que le da el sujeto. Depende de eso. Voy a ponerles un ejemplo. Alguien de ustedes me dice, oye, Alberto, lo mejor que hay para bajar de peso es que te salgas a las 4 de la mañana en short, sin playera, sin camiseta, ¿no? Sin la remera, como dicen en Argentina, y salgas a correr descalzo en el frío. Y yo podré decir, bueno, está bien para ti. No, es que a mí me ha funcionado. Muy bien, para ti está bien. Es como si yo les pregunto, ¿qué equipo es mejor, Real Madrid o Barcelona? Padre Alejandro dirá, no sé, espero que diga Real Madrid, no sé, podría decir Barcelona. ¿Quién es mejor, el Boca Juniors o el River Plate? Es gusto. Entonces,
estos valores dependen de lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, lo que yo aprecio. Y por tanto es un valor particular. A mí me funciona, pero yo no puedo pretender imponérselo a otra persona y decir, todos tienen que aceptar esto. Y esto es lo que sucede hoy en día, lo veremos después en su momento. Entonces, estos valores particulares los pretenden universalizar. Pero veamos ahora lo que es un valor de perfección, el segundo punto, que son lo que llamamos valores universales. Los valores universales están basados en lo que es la naturaleza propia del ser humano. No están basados en una cuestión religiosa, en una cuestión de fe. Están basados en la propia naturaleza que Dios le dio al ser humano. Por tanto, estos valores valen, valga la redundancia, valen por sí mismos, no dependen del aprecio, de la estima, del reconocimiento que les dé el sujeto. En ese sentido, por ejemplo, pues puede haber alguien que opine que robar es bueno porque es la manera en que se hace de bienes y de beneficios y demás, o que hacer negocios con fraude, pues está bien porque el mundo está así. Ahí el valor sigue diciendo, perdón, robar es negativo, es algo malo. Robar daña a los demás. Hacer negocios con fraude no es correcto, aun cuando tú así lo veas. Entonces, al no identificar estos dos tipos de valores, tenemos un problema serio de confusión. Parecería que los valores que los valores en general dependen de los usos y costumbres de la gente, de las sociedades, de las culturas, de los países. Y ahí es donde empezamos a perder este discernimiento entre un valor auténtico y un valor particular que a mí me sirve, ¿no? Entonces, bueno, quise hacer este pequeño desvío sobre los valores para que entendiéramos lo que significa este asunto de la confusión de los valores, ¿no? También debemos entender una cosa, el valor, el principio, está a la base de todas las reglas y de todas las normas. Y aquí nada más quiero decir, las normas pueden cambiar, las leyes pueden cambiar, pero los principios no. Solo digo eso, el valor no puede cambiar, un valor auténtico no cambia nunca. No se puede decir que antes una cosa era pecado y ahora ya no lo es. Eso no existe. Siempre, lo que es pecado siempre será pecado, no hay manera de cambiarlo. Puede cambiar las circunstancias, puede cambiar la apreciación, pero lo que es el principio y el valor permanece siempre ahí. Lo vamos a ver ahora que hablemos de las leyes, de las legalizaciones y demás. El segundo tipo de confusión es una confusión que a mí me parece grave y que además se difunde muchísimo entre respeto, tolerancia, consentimiento, aceptación, aprobación, legalización. Todos estos elementos que hoy nos venden por todos lados, lo promueven, lo ponen en cualquier cantidad de mercadotecnia, ¿no? Todos estos conceptos los manejan o se manejan de manera equívoca. Parecería que respetar a alguien significa aceptarlo. Parecería que tolerar a alguien significa aprobarlo. Y parecería que consentir significa legalizar. Voy a hacer pequeñas definiciones o pequeños discernimientos sobre estos 6 conceptos. El respeto, lógicamente, se lo debemos a todas las personas. Toda persona, lo sabemos todos, por el solo hecho de ser persona, tiene una dignidad que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha dado. Y por tanto, toda persona, independientemente de sus condiciones y sus circunstancias, merece un reconocimiento por parte nuestra en relación a su dignidad. Que es un asesino, que es un ladrón, aún así, esa persona, aunque no haya actuado en congruencia con su dignidad, esa persona sigue manteniendo esa dignidad. Y por eso su responsabilidad es más grande, porque sigue lastimando y pisoteando esa dignidad propia con sus actos negativos. Entonces,
Yo puedo reconocer la dignidad de una persona, respetarla, no hacerle daño definitivamente, pero eso no significa que yo tenga que aceptar lo que esta persona hace. Lo voy a poner como un ejemplo muy familiar, muy sencillo. Ustedes imagínense que alguno tiene un hermano que es alcohólico y que cada reunión familiar o cada festejo familiar, este hermano que lo invitas a todos los festejos, pues se le pasan las copas y siempre hace un desatino. Siempre es un problema. ¿Qué podemos hacer con este hermano? ¿Lo vamos a dejar de querer? ¿Lo vamos a dejar de aceptar? ¿Le vamos a faltar al respeto? No, lo seguiré respetando, lo seguiré queriendo seguramente, pero no voy a aceptar esas acciones que son negativas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los hijos, la educación de los hijos. Yo puedo respetar perfectamente a mis hijos y, sin embargo, por mi responsabilidad como padre, exigirles ciertos comportamientos. Y cuando realizan una acción negativa, no tengo por qué aceptarla. El no aceptar algo, y esto es algo que quiero dejar bien claro, el que yo no acepte una acción concreta no significa que le esté faltando el respeto a otra persona. Esto tiene que quedar muy claro. El siguiente término, tolerancia. La tolerancia, recuerdo que la definía un gran filósofo ahí en Roma. La tolerancia, decía él, es la capacidad de soportar aquello que no puedo cambiar. Es interesante. La tolerancia es, si lo queremos ver como una virtud, es algo para las cuestiones negativas. Ustedes imagínense que alguien llega con ustedes y les dice, oye, no te preocupes, yo te tolero. El solo hecho de decirme, me toleras, o sea, me tienes que aguantar. Entonces, la tolerancia significa que hay ciertas situaciones en la vida humana que no las vamos a poder cambiar, no se van a poder cambiar, porque la humanidad sigue siendo la misma con sus más y sus menos desde que caímos después del pecado original. Y sigue habiendo por todos lados la práctica de los 7 pecados capitales, ¿no? Sigue existiendo todo eso. Entonces, hay situaciones que no vamos a cambiar, pero claro, la tolerancia, ¿qué significa? Aprender a convivir respetando sin necesidad de aceptar. Y ojo, viene el cuarto punto, la aprobación. Cuando yo digo que tolero a una persona, es porque hay una pizca o hay un modo de resignación ante su comportamiento que sé que no lo voy a poder cambiar porque no quiere cambiar. Debemos entender algo, nadie puede cambiar a otra persona. Las personas cambiamos cuando decidimos cambiar. Claro, con el estímulo, la sugerencia, la luz, la inspiración que otra persona nos pueda decir. Pero no es la otra persona la que me cambia a mí, soy yo el que cambia por sí mismo. Entonces, tolerar a algo que no está bien, tolerar un estilo de vida, porque no lo puedo cambiar, porque es así, no significa que lo tengo que aprobar en mi foro interno, en mi juicio interior. Simplemente lo respeto, lo tolero, pero no lo acepto, no lo apruebo. Consentimiento. Aquí vamos ya a una cuestión mucho más seria, que significa aprobar. Ahí estamos, fíjense, yendo a la cuestión de la aprobación. Consentir es también dejar que pase, ¿no? Dejar que pase va muy unido de la tolerancia. Pero el consentimiento no significa que, como es algo que sucede, entonces hay que legalizarlo. No sé si en sus países, por lo menos acá en México, siempre ha habido el debate de si valdría la pena legalizar los estupefacientes, las drogas, porque entonces se acabarían los cárteles y entonces no habría tanta violencia. Y hoy en día, perdón que les diga, parecería que nos vamos acostumbrando a eso. Es que es lo que hay, es lo que sucede, todo mundo lo hace, entonces legalicémoslo. Eso es tremendo,
porque entonces resulta que hay una legalización de cosas que no son correctas. Y aquí viene el gran dilema o la gran pregunta de si todas las leyes, que supuestamente las leyes están hechas para cumplir, para proteger, para salvaguardar los principios y los valores de las personas. Y cuando vemos ciertas leyes decimos, ¿en qué medida esta ley favorece, ayuda al crecimiento y el perfeccionamiento de las personas? Entonces, estas legalizaciones que a veces se dan en muchos países es algo que tampoco va de acuerdo con lo que son los principios y los valores, ¿no? Entonces, cuando en una familia católica empezamos a mezclar esto del respeto, la tolerancia, la aceptación, la aprobación, y que te dicen que eres un intolerante, y te dicen que no eres un homofóbico, y te dicen que vas en contra del derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo, uno tiene que ser muy claro. Y con los hijos también. Si un hijo ve a una pareja homosexual y le pregunta a su papá o a su mamá, ¿qué es eso? ¿Qué explicación le damos? Ah, bueno, es que ahora la moda es que, perdón, le tienes que decir claramente, esto es algo, hijo, que no se debe hacer. ¿Y por qué lo hacen? Ese es un tema mucho más profundo, mucho más problemático, pero que te quede claro, esto no es algo que Dios apruebe. Tenemos que ser muy claros a la hora de transmitir valores y principios, ¿no? La siguiente confusión, que va conectado a esto último que estaba diciendo, es la confusión entre las leyes del derecho civil y la ética y la moral. Como les decía hace un momento, los valores verdaderos, los principios verdaderos, son aquellos que contribuyen al crecimiento, al fortalecimiento de la persona en todos los sentidos: físico, psicológico, espiritual, religioso, trascendental, intelectual, académico. Esos son los verdaderos valores y principios. Y entonces, ¿qué sucede? Que parecería ahora que las leyes del derecho civil o las leyes inventadas por el hombre o por ciertos regímenes están por encima de la ética y de la moral. Y ahí es donde viene el gran error. Y entonces se cometen atropellos y la gente piensa que porque es legal, entonces ya lo puedo hacer. ¿Qué sucede? Que en el fondo, si somos honestos, falta mucha formación de la conciencia de nosotros los católicos. Porque así me digan que no es pecado algo, que no está mal algo, si yo delante de Dios sé que está mal, perdón, no lo hago. Las leyes podrán decir lo que quieran. Ah, es que sí me lo permiten. Ustedes imagínense, por ejemplo, nada más, ahora ya está mucho más difundido, ¿no? Pero ustedes imagínense, por ejemplo, cuando aquí en México la ley del aborto no estaba aprobada, estaba penalizada. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una ley ética, moral, que está delimitada por cuestiones geográficas? Es decir, aquí en México no te lo permitían, pero ibas unos 1000 kilómetros para arriba y allá sí, allí sí era válido el aborto. Es ridículo el tema, perdón que lo diga así, pero es hasta ridículo considerar que la ética y la moral depende de situaciones geográficas, culturales o, de alguna manera, sociales. Hemos perdido, esa es la pura verdad, hemos perdido el sentido de la ética. Porque la ética, si yo les pusiera lo que es la jerarquía de valores de la ética filosófica, resulta que la ética, aunque está en el tercer puesto, son 4 puestos nada más, 4 lugares, y el valor trascendental, que es donde está el religioso, es el cuarto lugar por su trascendencia, ¿no? Pero la ética es donde está el valor moral, es donde tenemos la capacidad de decir esto está bien y esto está mal. Y es la ética bien estudiada, bien formada en la conciencia de la persona, la que me puede decir incluso si una cierta religiosidad es correcta o no, si ciertas prácticas o ciertos principios religiosos son correctos o no. Porque debe quedar clara una cosa, que toda religión también debe contribuir
al respeto de lo que es la naturaleza de la persona, lo que es su dignidad. Entonces, también tenemos esta confusión y podemos caer fácilmente en esta espiral de está aprobado, la ley lo permite, aunque yo sé que no es correcto, pero pues la ley lo permite, entonces no tengo problema, ¿no? Siguiente confusión. Confusión de conceptos claves. Yo creo que esto, pues todos lo vivimos cada día. Esto viene de muchos años atrás, no es de ahora. Y yo les pongo ahí los conceptos que hoy en día están confundidos o que nos los están tratando de invertir. El término o el concepto familia, la sexualidad, sexo, género, el concepto de libertad y decisión, el concepto de ley natural y ley de la naturaleza, que son dos cosas diferentes, y el concepto de ser vivo como persona, animal, planta. Para mi gusto estos son de los conceptos claves que al prostituirlos, al confundirlos, al tergiversarlos, nos pueden llegar a impactar, nos pueden llegar a lastimar en lo que es nuestros valores, nuestras creencias, si no estamos atentos. Familia, hasta hace poco menos de un siglo, la familia se concebía específicamente como varón, mujer, hijos. Pero luego empiezan a venir otro tipo de esquemas, otro tipo de modelos familiares, ¿no? Donde ya no solamente es la cuestión de varón, mujer, hijos, sino ya hay otro tipo de ideas, de conceptos. Viene mucho por todo esto a partir también de 1965, un poquito más adelante, cuando regresan muchos de los excombatientes de Vietnam, ¿no? Regresan y comienzan a hacer sus comunas, toda la corriente hippie, donde hacían estas comunas y donde vivían pues familias de unos contra todos, ¿no? Unos con unos y otros con otros y todos se mezclaban. Entonces comienza a abrir esta idea de que la familia puede ser de muchas maneras. Si nos vamos al día de hoy, me impresiona cómo hoy en día, sobre todo los jóvenes, se casan no para engendrar hijos, sino para comprar o adoptar perros. Y les llaman bebés, y les llaman niños, y les dan de comer en la mesa con ellos. Este es un tema muy grave, que lo vamos a ver en el inciso E. Pero el término familia ahora pretenden que sea todo. Claro, ¿de dónde viene todo este problema? También de una falsa concepción o una alteración, una prostitución de lo que es el término del matrimonio, ¿no? Estaba viendo yo el otro día una serie que es impresionante cómo pueden, con la mano en la cintura, cómo pueden ser tan cínicos. Es una familia bastante rara porque el papá está divorciado de la mamá, los dos hijos que ya están grandes, el hijo está divorciado, la hija también está divorciada, pero resulta que la hija, después de que se divorcia, descubre que es lesbiana, ¿no? Y esta tiene una hija adoptada porque no pudieron tener hijos, y esta hija adoptada tiene un hijo con un muchacho que andaba allí del barrio y viven juntos, ¿no? Y de repente la nieta va y habla con la abuela, que está divorciada, y le dice, abuela, es que nos queremos casar. Y esto es una sola escena, ¿eh? Y la abuela le dice con palabras textuales, ¿cómo se te ocurre? El casamiento, el matrimonio es lo más rancio que puedes hacer. Eso ya pasó de moda, olvídalo. En ese mismo instante llega la hija, que descubrió que era lesbiana y que ya tenía novia, llega y le dice, mamá, te tengo una buena noticia, me voy a casar con mi novia. Entonces la mamá la felicita y dice, qué maravilla, ¿ya se lo dijiste a tu papá para que te lleve al altar? Y uno dice, a ver, el altar, perdón, es un término religioso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora
pretenden que el matrimonio sea como lo que quieras hacer y viene pegado al tema de la sexualidad, el sexo y el género. Si nos metiéramos a analizar el tema de la sexualidad, es una de las facultades más hermosas que Dios le ha dado al ser humano, porque está conectada con la vida, está conectada con la procreación, es decir, somos colaboradores del Creador omnipotente. Sexo es otra cosa. Está aquí el Padre Alejandro. El Padre Alejandro nos podrá decir claramente, aun cuando él está consagrado y tiene sus promesas, votos de castidad y de obediencia y pobreza, no renunció a su sexualidad nunca, no puede renunciar. La sexualidad es un elemento constitutivo del ser humano. Entonces, que digan ahora que no van a decirle a los niños si son niños o niñas para que ellos decidan más tarde, que no los van a educar como niños o niñas, sino como neutros, que no les van a vestir como niños o niñas, sino como ellos decidan. Y yo siempre me pregunto, ¿y por qué no también decides dejas que ellos decidan si quieren ir a la escuela o no? ¿Dejas si quieren educarse o no? ¿Dejas que ellos decidan si quieren ser correctos y respetuosos o no? Esta alteración tremenda manifiesta ¿cómo les podría decir? Una usurpación grave del ser humano sobre un principio que no le corresponde, que lo está manoseando, lo está destruyendo. Y lo de género, pues ya ni les cuento, ¿no? Porque pues ahora ya, si antes decíamos que éramos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, ahora ya hay de todo, los no binarios, los transexuales, los transgéneros, etcétera, 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 ¿no? Y todo esto, por supuesto, está dentro de todo un plan, de toda la famosa Agenda 2030, está todo esto detrás. Que esto comenzó, no crean que comenzó ahora en el 2020, no, comenzó todavía antes, con el plan Kissinger. Entonces, esto es algo que venimos heredando generación tras generación. El hablar de la sexualidad con la superficialidad, con la vulgaridad con lo que se habla, es una ofensa a esta facultad maravillosa que Dios le ha dado al ser humano, porque además también es un elemento de amor, es un elemento, como dijo el Papa Pablo VI, el momento más íntimo del amor entre un hombre y una mujer es el acto sexual, es es el momento más profundo, más intenso, y lo hemos manoseado, lo hemos vulgarizado al grado de que hemos menospreciado la parte procreativa y la parte amorosa. Entonces, también aquí tenemos un grave problema en la confusión de lo que es la sexualidad humana. Viene otro término, la libertad, la decisión. La libertad es otro tema para un curso largo, pero solo quiero decirles una cosa. Una libertad verdaderamente entendida, la libertad humana, es una libertad, quien sea una persona consciente de su naturaleza, se dará cuenta en primer lugar que es una libertad delimitada. Estamos limitados de mil maneras. Y segundo lugar, la verdadera libertad es la que asume obligaciones y responsabilidades. Es todo un tema profundo porque, por eso puse decisión, porque entre la libertad y la decisión está el deseo. Y el término del deseo habría que analizarlo si viene del intelecto, si viene de la emoción, del sentimiento o de los apetitos, de la lujuria, del hedonismo. ¿De dónde viene mi deseo? Porque en este tema de la libertad y la decisión, éticamente hablando, las cosas las hacemos por tres razones fundamentales. Y si no, analicen ustedes cualquiera de los actos que realizamos. Lo hacemos por placer, lo hacemos por utilidad o lo hacemos porque es bueno. Esas son las razones por las que hacemos todo lo que hacemos. Y ahí está el deseo. Entonces, hay acciones que las hacemos porque nos generan placer,
pero ni son útiles ni son buenas. Hay acciones que son útiles, pero no nos generan placer y no son buenas. Y hay acciones que son buenas en sí mismas, que no traen ninguna utilidad práctica y que quizás no son del todo placenteras. Claro, lo ideal es equilibrar estos tres y lograr una conjunción de las tres. Pero, ¿cuál es el punto central? La bondad. Entonces, la libertad auténtica no es como se solía decir hace mucho, que es la capacidad de hacer lo que tú quieras, o la capacidad de decidir, o la capacidad de decidir entre el bien y el mal. No. La definición de libertad más profunda es capacidad de decidir entre distintos bienes el mejor. No me quiero extender porque es un tema muy apasionante, pero nada más les digo, todo lo que hacemos los seres humanos, todo lo hacemos porque buscamos un bien, algún beneficio. Nada más que había que diferenciar si es un bien con B minúscula o es un bien con B mayúscula. Ahí está toda la cuestión. Si lo que yo decido es todo en base a valores particulares, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me sirve, o a valores universales, que es lo que debe ser. Y esa es la libertad. La libertad más perfecta es aquella que realiza la obligación con plena voluntad y pleno deseo. Pero esto también no existe hoy en día. Es tu libertad, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes decidir sobre tu cuerpo, tú puedes decidir qué haces con todo, etcétera, etcétera. Claro, te dicen siempre y cuando no lastimes a terceros. Nada más que son raros los actos humanos que no lastiman a terceros. Y tampoco me voy a meter por ahí. El inciso D, una confusión de la ley natural y ley de la naturaleza. Seguramente ustedes han escuchado el refrán que dice, Dios siempre perdona, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Esta es la verdad. La ley natural es la ley que rige a todo el ser humano. Es el diseño con que Dios creó a todo ser humano. No me interesa si es del continente americano, europeo, asiático o de Oceanía, no me interesa. No me interesa qué rasgos físicos tiene, no me interesa qué religión practica, no me interesa qué cultura adoptó. El diseño de todo ser humano, de todo hombre y de toda mujer, es la ley natural que Dios puso en nosotros. Y es un hecho. Recuerdo que el cardenal Cafarra decía, si imagínense ustedes que venga un marciano a la Tierra y que quisiera llevarse una muestra del ser humano, de la persona humana que se la quisiera llevar a su planeta, y que existiera gente allá, y que quisiera mostrarles cómo es el ser humano. ¿A quién se llevaría? ¿Al hombre o a la mujer? Se tendría que llevar a los dos, porque el diseño divino es un diseño binario, si lo queremos llamar así. Es un diseño de dos personas diferentes, pero que se complementan maravillosamente cuando se entienden y cuando entienden cómo es el otro y son empáticos. Entonces, hay una ley natural que nos rige por dentro. Y cuando no estamos en esa ley natural es cuando vienen los vacíos, es cuando vienen pues la angustia de no sentirnos plenos y empezamos a llenar, a tratar de ser felices con cuestiones que no van de acuerdo con nuestra naturaleza o con nuestra ley natural más bien. Y la ley de la naturaleza pues es la estructura que existe en la naturaleza. La naturaleza tiene sus reglas bien fijas. Si yo tengo este bolígrafo, esta pluma aquí y la suelto, díganme qué va a pasar. Va a caer. Y va a caer de acuerdo a las leyes de Newton, de la gravedad. Caerá según el peso y la resistencia del aire. Y la ley de la naturaleza es la que permite el progreso. Por eso podemos hacer edificios y por eso podemos hacer lo que sea, porque las leyes de la naturaleza no fallan, son fijas. El hombre, con esta libertad malentendida, está
forzando, violentando, transgrediendo las leyes de la naturaleza. Y de verdad, la naturaleza se cobra todas las facturas, con impuesto incluido. Entonces, hay que tener mucho cuidado de atentar contra las leyes de la naturaleza que son exactas, son precisas, son perfectas, porque las creó un ser perfecto, omnipotente. Hay una gran confusión en esto. Y por último, la confusión de que somos seres vivos, ¿no? Y entonces estamos en este planeta, tres tipos de seres vivos, por ponerlos en grandes esquemas. La persona, el ser humano, los animales y las plantas. Muy bien. Aquí viene un problema también muy serio, ¿no? De cómo hemos ido perdiendo la idea del estatus que le corresponde al ser humano, el estatus que le corresponde a los animales y a las plantas. No sé si ustedes viven lo mismo, pero yo me imagino que sí. Es impresionante la cantidad de gente que se dedica a rescatar, a buscar adopción para animales, sea lo que sea, ¿no? Y a los niños, a los que sufren hambre, a los que están pobres, a los que no tienen educación, a los que crecen sin ninguna oportunidad en el mundo, sin opciones. No, esos no. Esos te dan problemas. El animal no. Entonces, no podemos elevar el animal al nivel del hombre. Eso es imposible, no hay manera. ¿Qué estamos haciendo? Estamos rebajando al ser humano al nivel del animal. Esa es la pura verdad. Porque jamás de los jamases un animal, sea el más inteligente que ustedes quieran, podrá entender lo que es, por ejemplo, algo tan sencillo como la palabra, lo que estamos haciendo ustedes y yo. Yo estoy diciendo unos conceptos, unas ideas, les estoy echando un rollo y ustedes van captando ciertas ideas, ¿no? Y podrán estar diciendo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, aquí está bien, aquí no, está bien, pero hacemos todo un proceso. Pero el animal no entiende siquiera el concepto de la palabra. El animal es instinto puro. Y por eso hay gente que los admira porque dicen, es que son perfectos. Sí, claro. Están bajo la ley de la naturaleza. Porque la ley natural que rige al ser humano, que también está con las leyes de la naturaleza, esta ley natural tiene como su corazón la libertad. Yo pregunto, ¿alguna vez ustedes han visto a un perro hacer dieta porque está muy gordo? Y los seres humanos hemos inventado 10,000 dietas y no te sirve ni una. Entonces, ¿dónde está el problema? Estamos perdiendo identidad. No sabemos quiénes somos. Siguiente confusión. La confusión entre derechos y obligaciones. Y aquí hago una pregunta derivado de lo que estábamos hablando antes de la relación entre personas y animales. ¿Alguien me podría decir si los animales tienen derechos o no? Porque hoy se habla de los derechos de los animales. ¿Un animal tiene algún derecho o no tiene ningún derecho? ¿Alguien me podría decir? No les dé miedo, ¿eh? Si dicen que sí, que si dicen que no, no pasa nada. Es simplemente rebotar ideas y entre todos construir algo positivo. No Sí, pueden tener derecho porque no son personas, Alberto. y ¿De acuerdo? no pueden tener derechos porque no tienen obligaciones. Justo, también. No, los animales no tienen ningún derecho. Claro, eso no le da al ser humano la autorización o la autoridad para lastimarlos y hacerlos sufrir, entendámoslo. Pero el animal como tal no tiene ningún derecho, justo por lo que ustedes están diciendo. No son personas, no tienen obligaciones y lo más importante, no tienen libertad. Un animal no tiene libertad, ni siquiera sabe cómo es.
ni siquiera sabe qué es perro, ni siquiera sabe qué es caballo. No tiene conciencia de sí mismo. Y por tanto, hoy en día, cuando hablan de derechos, hablan sin conectarlo a las obligaciones. Y parecería que ahora los animales tienen más derechos que los seres humanos. Por esta inversión que estamos haciendo de todo lo que es la naturaleza propia de la persona. Entonces, tienes derechos a partir de que ejerces tu libertad correctamente. La persona que roba, asesina, hace fraude, renuncia, lo sabe, está renunciando con esas acciones a que le quiten su libertad física, que la libertad interior pues no nos la puede quitar nadie, ¿no? Pero una persona que hace mal uso de su libertad pierde derechos. Si el animal no tiene capacidad de libertad, ¿por qué le vas a dar un derecho? ¿O por qué le vas a exigir una obligación? Ustedes imagínense que alguien, no sé, compra un mastín, un Doberman para cuidar su casa, se va de fin de semana, regresa, le robaron la casa, ¿qué? ¿Va a demandar al perro por no haber cumplido con la misión que le dejó? No hay manera. Es ridículo lo que estamos haciendo. Siguiente confusión. Confusión de la identidad del ser y existir. Este también es un tema que lo quise mencionar porque lo tenemos que tener muy presente desde mi punto de vista. Una cosa es ser y otra cosa es existir. Son dos cosas diferentes. Ser somos todos desde el momento que Dios nos concedió la vida, desde el momento en que nuestra madre nos concibió. Y toda la grandeza del ser, todo el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros, no necesariamente va a la par de cómo existimos. Quiero decirles, por ejemplo, que en el modelo educativo que yo tengo allí en mi colegio, todo se centra en el descubrimiento de los valores de los niños y de las niñas, para que vayan siendo lo más idénticos consigo mismos y desarrollen aquellas facultades, aquellos talentos naturales que Dios les dio, porque Dios nos dio talentos a todos. Y la plenitud de cada uno de nosotros está justamente en hacer, en vivir y en morir por aquello para lo que Dios nos creó. Entonces, esto es algo maravilloso, pero tenemos que conectar el ser con el existir. ¿Y cuál es el ser, por ejemplo, de la familia católica? La educación de los hijos, la educación en la fe, educar hombres y mujeres de bien que transformen este mundo. Eso es el punto clave, ese es el ser de la familia católica. Ahora, el existir habría que ver cómo se realiza. Hombre, entendamos que somos seres imperfectos, lo hablaremos en un momento, pero sí tenemos que tratar de hacer una conexión entre lo que somos y cómo existimos. La siguiente confusión es la confusión de una fe católica ecléctica. El eclecticismo, ustedes saben, es esa corriente filosófica que busca atraer, busca tener lo bueno de todas las corrientes posibles de pensamiento, de culturas que haya. Y yo no sé si ustedes lo han visto claramente, pero yo acá lo veo muy claramente. Católicos que adoptan costumbres, ritos que vienen de no sé dónde, de Asia, o de los indígenas, o de los chamanes acá en México, y entonces pretende que su catolicismo, su fe católica, conviva con este tipo de costumbres o de prácticas religiosas o pseudo religiosas. Y entonces tenemos que de repente, así tal cual, celebran un matrimonio católico, entre comillas,
pero al lado tienen al chamán que les va a hacer un rito de no sé qué, y al otro lado tienen el del yoga, que es del Asia, entonces viene con un rito tibetano, y, perdón, lo voy a decir muy claro, la Iglesia Católica no es un mercado al que vas y escoges la fruta que te gusta. La Iglesia Católica tiene sus reglas, inspiradas lógicamente en el Evangelio, que hay y ha habido y habrá siempre imperfecciones, situaciones tristes, lamentables, eso es definitivo. Pero la Iglesia no puede traicionar, lo vamos a hablar en el siguiente tema, no puede traicionar sus principios, no puede traicionar sus valores, no puede traicionar la doctrina de Jesús. Tenemos que volver a las raíces, tenemos que volver a lo que los apóstoles enseñaron. ¿Qué enseñaron? La vida de Jesús. Y de esa vida de Jesús surgieron las normas, las reglas. Insisto, una regla, una norma es válida en la medida que defiende un principio y un valor válido. Solamente en ese momento, esa regla, esa norma, se hace un deber de conciencia. Pero si es una regla, una norma que no está defendiendo un principio o un valor, sino al contrario, lo está atacando, tengo la obligación moral de no practicar esa regla o esa norma. Entonces, la fe católica ecléctica es esta fe, pues mediocre, ¿para qué quieren que les diga de otra manera? Que pretende convivir con todo tipo de corrientes de pensamiento, con todo tipo de ideologías, con todo tipo de ritos pseudo religiosos o espiritualistas, ¿no? Realmente es una fe mediocre, es una fe que pues se cumple con lo elemental y lo mínimo. Víctor Hugo, en el libro de Los Miserables, en su obra maravillosa, que me encanta, él decía, describe a los mediocres de una forma muy sutil, pero muy dura. Él dice, los mediocres son gente que no hace daño a nadie, pero tampoco sirven para nada. ¿No será que a veces estamos en esa posición? No, yo no hago mal a nadie, yo no robo, no mato, y soy amigo de los policías. ¿Cuál es el problema? No podemos vivir una fe ecléctica, porque ahí se pierde toda la identidad. Por último, la confusión del lugar que le corresponde al hombre como criatura de Dios. El hombre pretende ahora decidir cómo deben ser las leyes, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes invitan a un huésped a su casa y ese huésped los ata de manos y pies, les cubre la boca, les amordaza y él dice, ahora las cosas van a ser diferentes. Solo que no sabe cómo funciona esa casa. Solo que no sabe que está despedazando lo más profundo, lo más perfecto que existía. El hombre pretende ser Dios ahora. Ignora a Dios. No le importa si existe. Bueno, yo siempre digo que muchas veces tenemos a Dios como la póliza del seguro del coche. Todos los que tengan coche tienen un seguro, me imagino. Si ustedes lo revisan todos los días si está la póliza vigente y si está ahí. Yo creo que no. ¿Cuándo es cuando nos acordamos que si el coche está asegurado o no? Cuando tenemos un accidente, cuando alguien nos choca. Ah, entonces sí, el seguro. Mucha gente es así. Va por la vida alegremente, sin respetar nada, y el día que tiene un accidente, el día que tiene un problema, el día que tiene una enfermedad, el día que tiene un hijo que se le muere, el día que tiene un hijo drogadicto, el día que tiene un esposo que es alcohólico, ese día, Dios, ayúdanos. No estamos entendiendo lo que es el hombre como criatura.
es absoluta adoración a Dios, absoluto respeto a sus reglas. Y claro, si las rompo, porque las rompemos, porque somos débiles, porque somos frágiles, saber pedir perdón y pedir fuerza y pedir ayuda. Esto es el entorno, este es el escenario que desde mi punto de vista tiene la familia. Y estos son los retos de aquí, de todo este escenario. Habrá muchísimos más, pero estos son los que considero más importantes. De aquí es de donde surgen todas esas misiones, todos esos retos que la familia católica debe enfrentar y debe superar y debe mantenerse en su identidad. Se nos ha acabado el tiempo. No sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario antes de irnos. Bueno, ahora venzan la timidez, ¿eh? Y hagan preguntas, aprovechando que tenemos el expositor acá, ¿eh? No se hagan los tímidos, si tienen alguna pregunta o alguna opinión, la pueden hacer tranquilamente, ¿eh? Ya pueden levantar las cámaras y los micrófonos, si lo desean. Bueno, pues muchas gracias, profesor don Alberto, por la exposición. A lo largo de lo que he ido diciendo, me venía a la memoria algunas cosas que me habían enseñado en la Facultad de Derecho Canónico, cuando yo estudiaba la licenciatura, y era aquello que decía, creo que era Santo Tomás de Aquino, que la ley injusta no es ley, sino apariencia de ley, y que por tanto no obliga a nadie, efectivamente. Justo. Incluso cuando es nefasta o negativa, pues hay obligación moral de rebelarse contra ella. Y luego también ha tocado por ahí un tema que a mí particularmente me preocupa enormemente, y es la dimensión pedagógica que tiene una ley civil. Es decir, esto está permitido, por tanto es bueno. El aborto está despenalizado, se concibe como un derecho, por tanto es bueno. O sea, esa confusión, bueno, la abominación que habla la Sagrada Escritura de llamar al mal bien y al bien mal, en definitiva, que es la perversión máxima a la que nos llevan todo este tipo de leyes. Justo, es que creo que ahí está todo el tema, padre. Que cuando nos ponen una ley que aprueba o incluso legaliza algo negativo, nosotros en automático, por esta falta de discernimiento, por esta falta de capacidad de análisis y de crítica, pues decimos, entonces es bueno, porque lo aprobaron. Y empezamos a invertir papeles. Esto es tremendo. Esto mina lo que es la fuerza moral del ser humano. Alberto, María Sí, Eugenia Roa nos dice, muchas gracias. ¿Puede repetir brevemente la diferencia entre ser y existir? claro. El ser es algo, es con lo que contamos. O sea, yo no dejo de ser pues, mientras esté vivo, lógicamente, ¿no? Pero es lo que soy, lo que Dios puso en mí, como Dios me creó, el plan, el diseño que hizo, términos generales para el hombre, ¿no? Pero para mí, Alberto Castellanos, Dios me hizo con una serie de cualidades que son irrepetibles, exclusivas, únicas, etcétera. Este es mi ser. ¿Cómo se diferencia del existir? El existir es cómo vivo mi ser. Entonces yo les decía, tenemos que ser congruentes en aquello para lo que fuimos hechos y lo que estamos viviendo. Y ahí está el secreto de la plenitud y la felicidad. Pero claro, esto implica, para poder existir de acuerdo a mi ser, implica que haya un autoconocimiento de qué es lo que Dios quiere para mí. Y tiene que haber un rato de oración, un rato, mucha oración, mucho diálogo con Dios, decir, ¿para qué me quieres? Y a partir de allí, trabajar. Yo quería hacer una acotación a la magnífica charla, la verdad que muy rica Gracias. los conceptos. Todas estas cosas negativas tienen un origen, y el origen es no amar a Dios con todo el corazón, que viene también, es causa de no conocerlo. No conocerlo porque no se conocen las escrituras, que es la base, digamos, ¿no? Entonces, porque ¿cómo se remedian todos estos males? Yendo a la fuente, a la verdad, a las escrituras, que es una de las cosas que se ha dejado de hacer.
que muchos católicos ni siquiera conocen. Quería hacer esa aclaración nomás. Sí, es que tiene toda la razón, Ernesto. No se puede amar lo que no se conoce. Es imposible. Y para conocer a Dios, definitivamente lo que tenemos más a la mano es la Sagrada Escritura. Y efectivamente, usted le puede preguntar a cualquier católico de repente en la calle, oye, ¿te acuerdas de la parábola de los talentos? No saben. ¿Y esa de quién es? ¿De Jesús? No tienen ni idea. Es un gran tema. Y tiene toda la razón. Gracias. A ver, Adelante, Santiago. Buenas, soy Santiago Buenas desde Uruguay. tardes. Buenas tardes, Santi. Gracias. Primero un apunte, no sé si opinión personal. En un momento menciona la palabra género y dice antes teníamos o consideramos lo heterosexual y lo homosexual. Bueno, en realidad ahí entramos en un ámbito que es el ámbito casi que del enemigo, ¿no? De la tergiversación del lenguaje enemigo, cuando en realidad no deberíamos hablar de género, ¿no? Y reconocer eso, el ser, ¿no? Persona humana y un modo de ser que es femenino, masculino, varón y mujer. Y no hablar de género, sino en todo caso de tendencia, inclinación, pero no meternos, no por no meternos, sino como no usar como algo que lo reconocemos así como ellos lo usan, ¿no? El término género. Es el apunte nomás. Por otro lado, preguntar, me llamó la atención desde el principio de la presentación, no, no hay como una explicitación de hablar de virtudes. Pregunto por qué y, y después si valor lo podemos, cuando usted habla de valor, por ejemplo, lo podemos intercambiar por la palabra bien. Vale, por el primer punto, cuando hablamos de la homosexualidad es simplemente como el término etimológico, que ya sabes tú que homosexualidad es la sexualidad del mismo género, homo significa el mismo sexo. Entonces no es más que una cuestión de lenguaje, no significa que estemos aprobando y que estemos de acuerdo, sino simplemente para diferenciarlo de lo que es la heterosexualidad, ¿no? Y en términos filosóficos e incluso teológicos, se maneja este término para que se identifiquen las diferencias, pero no significa, como bien dices tú, ningún tipo de aprobación y que estamos de acuerdo, ¿no? El segundo punto, yo les dije al inicio que les iba a hacer un escenario de por qué hablo yo de un mundo confundido. Entonces, por eso en este momento, si te fijas, pues hablé de puras confusiones, ¿no? ¿Para qué? Para que entendamos a partir de ahí, digamos, los peligros, los riesgos que tiene la familia católica, Santiago, y que estemos muy atentos. A partir de ahora, que ya vimos el escenario de todo lo que estamos viviendo, hablaremos, por supuesto, de las virtudes, de lo que necesitamos para mantenernos en nuestros valores y nuestros principios, ¿no? Y en tercer punto, sí, efectivamente, un valor se puede considerar como un bien. Y entonces vamos a tener, si lo podemos diferenciar de esta manera, bienes con B chica, digo, perdón, con B minúscula, ¿no? Y el bien o bienes con B mayúscula, que serían los valores universales. Entonces, por eso cuando yo dije la definición de libertad, era capacidad de elegir entre distintos bienes el mejor. Nunca elegimos entre el mal y el bien, ¿eh? Porque el hombre no elige el mal por sí mismo. Nunca. Cuando elige algo que sabe que está mal es porque le va a traer algún beneficio. No está en la ley natural del ser humano elegir algo malo en sí mismo. Incluso mato a una persona, la descuartizo. Yo sé que está mal, pero ¿por qué lo hago? Por un deseo de venganza, me satisface. Entonces, hay un bien detrás de eso. Por eso, si vamos a fondo, nunca elegimos el mal por el mal. No estamos capacitados para elegirlo así.
algún beneficio vamos a recibir. Gracias, Santi. Muy bien, ahí estamos. Parece que no hay más preguntas. Igualmente agradecerles a todos la conexión, el acompañamiento esta tarde-noche. Invitarlos y convocarlos al próximo encuentro, el próximo jueves, así, Adrián. Así es, el próximo jueves a la misma hora y agradeciéndole sobre todo al profesor Alberto, que ha sido tan gentil en darnos tan maravillosa clase. Y bueno, los invitamos a todos, aquellos que no hayan podido estar del principio, los que se conectaron un poco después, en un par de días ya lo van a tener disponible para poder revivirla desde YouTube, digamos. Esto va a estar libre. Si quieren difundir la clase entre sus amigos, entre sus parientes y conocidos, bienvenido sea, el acceso es gratuito. Así que bueno, esto le va a hacer bien a mucha gente porque, bueno, el profesor con mucha claridad nos ha explicado algunos conceptos antropológicos como para introducir en el tema después de la familia, ¿no? Así que Muy bien. Muy bien, antes de pasar ahí a un saludo, María Palma pregunta cómo conseguir el enlace. El enlace o el link de acceso a estas charlas lo tiene en nuestro grupo de WhatsApp, María. Puede suscribirse ahí a ver si podemos ponerlo acá en el chat. Y si no, visite católicosenpolitica.org y tiene acceso ahí a los chats, a los grupos de WhatsApp distintos que tenemos. En ellos estaremos compartiendo nuevamente el acceso a este próximo encuentro el jueves a la misma hora. Y bueno, agradeciendo a todos la participación, le pedimos ahí, lo vemos todavía al Padre Alejandro, que nos dé la bendición final y ya podríamos marcharnos. Muchas gracias a todos. ahí está, ahí puse el link el link a los distintos grupos. Tocan ese link, ahí van a ver un montón de grupos del MSP. Hay grupos para política, para economía, para cuestiones religiosas, inclusive un grupo para conocer la misa tridentina. Bueno, así que bueno, fíjense, el institucional, que se llama institucional, ese es simplemente nosotros mandamos las comunicaciones oficiales y los demás grupos se permiten comentar. Así que si quieren suscribirse, ahí tienen en ese link que pasa. Así que le pedimos al Padre que nos dé la bendición, si es tan amable. Vale. Concluimos, si les parece, con una oración dedicada a la Sagrada Familia, ya que estamos tocando el tema de la familia cristiana, pues qué mejor que pedir la protección de la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor y a vosotros nos dirigimos con confianza. Sagrada Familia de Nazaret, haced que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y división, y que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto consuelo y sanación. Jesús, María y José, escuchad y atended nuestras súplicas. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Pues hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Hasta el Dios jueves Mismo que viene, lugar, Padre. misma hora. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Muchas